¿Qué tal chicos? Muy buenos días, mi nombre es el profesor David Maguiña y en la clase del día de hoy vamos a ver el tema de tablas dinámicas. Ahora vamos. En este caso tengo una pequeña tabla bastante sencilla con información general de una base de datos. Para poder generar la tabla dinámica tengo que irme directo a la pestaña de in- insertar tabla dinámica. Por defecto me selecciona toda la tabla. Y en la parte inferior tengo una opción que me pide que si deseo crear la tabla dinámica en esa hoja o si deseo que se cree en una nueva hoja de cálculo. Ahí, me generó una nueva hoja de cálculo en la cual tengo tres partes: mi área de trabajo, mis campos, etiquetas y las áreas en las cuales yo puedo colocar dependiendo de la forma en la que yo quiera visualizar la información. Por ejemplo, tengo los filtros, la información que si deseo verla en columnas o filas y por último la más importante, los valores, cómo deseo ver eh, las cantidades que tenga la tabla. Por ejemplo, en valores normalmente la mayoría de casos debe ser cantidades numéricas en las cuales se puede visualizar cantidades que se puedan operar. Por ejemplo, en valores voy a colocar sueldo básico y luego filas voy a colocar eh, nombres y en columnas cargo. Y ahí miren cómo se visualiza la información. Bueno, como pueden visualizar, los nombres se encuentran en filas y las columnas mediante los cargos. Entonces voy a mover los cargos a las filas. Y miren cómo se visualizará la información. No solamente está con los nombres, sino a través de los cargos. Y los cargos probablemente también los pueda colocar en filtro. Y en la parte superior tengo la opción para poder visualizar dependiendo de lo que yo desee. De repente solo quiero ver administradores. Acá están los administradores. Por ejemplo, quiero colocar en columnas las áreas. Y ahí puedo visualizar las áreas de las personas que son administrador. O sea, se puede hacer una serie de cosas que a través de filtros no lo podemos realizar. Voy a realizar la tabla principal y voy a aplicar, por ejemplo, acá un filtro. Por ejemplo, deseo saber los que son contadores. Los que son contadores, a ver. Vas a saber cuántas personas son contadores y su sueldo básico, nada más. Entonces, lo que yo haría normalmente acá sería, primero, asignar los filtros. Y segundo, a través de los filtros visualizar solamente a los contadores. Ahí estoy viendo contadores y su sueldo. Pero solamente quiero ver esta columna y esta. Entonces lo que sería probablemente sería esto, ocultar las filas, disculpen, las columnas de la información que no me están solicitando. Y listo, ahí están los cargos y los sueldos. Ya, esa es la información que se requiere. Pero estar haciendo eso de ocultar columnas como no sería lo más prudente, lo más viable. Por eso que mediante la hoja de la tabla dinámica lo podemos hacer. Por ejemplo, he escogido que ver el sueldo de los que son de tal cargo. Y es la información que estoy visualizando ahorita. Que era, bueno, no de administradores, sino de contadores. Contador, ahí está. Ya ahí están las columnas. Entonces, miren. Hay tres personas y están. Su sueldo 6.500, 1.500 y acá también. Ahí como ver cómo se puede visualizar esa información. De repente no quería los nombres, bueno, los quito. Y solamente se vería la sumatoria de todos los cargos, ya que no hay cantidades. Pasemos a otro ejemplo. Por otro lado, las tablas dinámicas no se actualizan constantemente. Tenemos una opción que nos permite hacer esa actualización. Por ejemplo, acá tengo esta tablita con información y esta es la que tiene esta cantidad. Y mira, por acá Brasil Gómez, acá está, Brasil Gómez tiene 1.500. Esa cantidad no se ha actualizado, pero si yo deseo que se actualice, puedo hacer esto: clic derecho, actualizar. Miren, ya se actualizó. O si no, puedo verme a la pestaña de analizar, actualizar.
y se actualiza la información. Entonces, por defecto no se actualiza la tabla dinámica, sino que tenemos que valernos estas opciones. Entonces los datos no los vamos a poder utilizar. Por otro lado, vamos a ver otra herramienta, los slicers. Para este caso voy a crear un gráfico dinámico de esta tabla. Me voy a dirigir a insertar tabla dinámica, se selecciona automáticamente toda la tabla, aceptar, me creo la tabla dinámica y a continuación voy a agregar los siguientes campos, por ejemplo nombre y número de cabina. Estoy visualizando los números cabina de todas las personas, pero quiero visualizarla bajo otro concepto, el concepto de cantidad, recuento cantidad. Aceptar, ya está. Por eso estoy viendo la cantidad, no estoy viendo cuánto tiene cada persona, sino contando, como si fuera un contar o un contará. Ya, y luego voy a hacer lo siguiente, voy a dirigirme a la pestaña analizar, insertar segmentación de datos. Y me pide qué segmentos quiero visualizar. Por ejemplo, quiero visualizar operador y quiero visualizar el país. Y tengo estas herramientas que se llaman slicer o segmentos, en los cuales puedo filtrar la información mediante estos pequeños cuadros que son como aplicaciones. Por ejemplo, quiero ver de Andrea, que son de Brasil, o quiero ver de Andrea de Perú, o Mayra de Chile. ¿Ven cómo se puede visualizar la información? Y lo hace de una manera mucho más interesante, más dinámica también. Y ahora veremos los gráficos dinámicos. Por el lado de los gráficos dinámicos, nuevamente voy a crear una tabla dinámica, insertar tabla dinámica, por defecto se selecciona toda la tabla, aceptar en una nueva hoja y voy a agregar los siguientes campos. Tengo el campo fecha pedido, en filtro, en fila voy a colocar productos y las tiendas, y en valores la cantidad. Bueno, que está mal escrito. Luego voy a seleccionar mi tabla dinámica, voy a ir a la opción de analizar herramientas gráfico dinámico. Voy a escoger la primera opción, vamos a ver qué sucede. Y ahí, bueno, me apareció un gráfico en el cual se puede visualizar la información que yo he seleccionado, la suma de las cantidades. Por la parte superior tengo los filtros, que son las fechas de pedido. En la parte inferior los productos y tiendas, que también los puedo filtrar. Esta es una de las ventajas que tiene hacerlo de esta manera. La diferencia entre un gráfico corriente y un gráfico dinámico, que me permite filtrar la información de esta manera. De repente no quiero ver todas las tiendas, sino solamente Plaza Vea. Ahí está. Cómo se puede visualizar toda la información de la manera que a uno más le parezca. Esta es la ventaja, como les mencionaba, que tiene de diferencia de otros gráficos. Y la información, como les había comentado antes, no se actualiza. Tenemos que actualizar la tabla para que se pueda visualizar. Por ejemplo, televisores Plaza Vea, que se encuentra en esta hoja. A ver, ¿dónde están televisores Plaza Vea? Televisores Plaza Vea acá. Por ejemplo, dice 15. Lo voy a actualizar a 50. En mi gráfico no se ha actualizado. Primero tengo que actualizar mi tabla. Clic derecho, actualizar. Y ahora sí ya se actualizó mi Plaza Vea televisores 50. Ya, sigamos viendo. Por otro lado tenemos la siguiente hoja, diccionario de mascotas, en las cuales vamos a crear utilizando la función utilizando la función de índice de coincidir, vamos a hallar la información. Por este lado vamos a crear listas mediante la opción de datos, insertar datos, validación de datos, validar datos, permitir lista, origen, que sean los idiomas, de español hasta portugués. Y acá tengo una lista desplegable con los 4 idiomas. En el siguiente siguiente celda, disculpen, de la misma manera. Ya tengo los idiomas y aquí voy a crear mi función coincidir. A ver un momento. A ver. Igual. Vamos a cambiar el idioma.
igual coincidir. ¿Pero qué va a coincidir? Va a coincidir el valor que tengo acá, ¿eh? ¿En dónde? Acá lo voy a buscar. Coincidencia exacta. ¿Por qué 4? Porque el idioma portugués se encuentra en la cuarta columna. Siguiente, japonés. Igual, de la misma manera, coincidir. ¿Qué va a buscar? La palabra japonés. ¿En dónde la va a buscar? La va a buscar en este conjunto de datos. Coincidencia exacta. Ya. Español es 1 y japonés 0. 2, disculpe. Y ahora, por este lado, normalmente crearíamos una lista desplegable. Me lo voy a crear, pero en base a las primeras dos nada más. Selecciono, control Q, aceptar y le coloco un nombre a esta tabla. Por ejemplo, esta que se llama español. 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 Ya. Por acá japonés. Ya. Y tendría que hacer lo mismo con las siguientes. Pero por este ejemplo todavía no. Ya. Entonces acá puedo crear una lista desplegable utilizando la función indirecto, que sería de la siguiente manera. Datos, validación de datos, validar datos, en los cuales me permita igual indirecto, paréntesis, pero indirecto ¿de quién? De lo que visualicemos acá en España, en esta celda. Entonces en base a la palabra vamos a poder escoger una opción. Por ejemplo, si yo cambio japonés, se supone que acá tiene que cambiar de palabras. Me faltaría utilizar el ruso y el portugués, pero todavía no lo he elaborado. Entonces ahí, español. Y ahora acá aplico una función coincidir para saber la ubicación que se encuentra esa palabra. El resultado acá debe ser el número 3. Pero ¿qué sucede? Que esta celda, esta ubicación va a estar en función de toda la tabla y no de una columna. Porque si yo cambiara de idioma a japonés, la palabra loro en japonés no existe. Sería otra, o sea, sería la palabra pero en otro idioma. Entonces ahí es donde está el cambio. Voy a colocar igual, coincidir, paréntesis. ¿Qué va a coincidir? Esta palabra, ¿en dónde la va a buscar? Normalmente lo hubiéramos hecho de esta manera, como acabo de mencionar. Punto y coma, 0. Eso hubiera sido pero ¿qué pasaba si yo cambiara de idioma? Ya me aparecen porque no lo está buscando en toda la tabla. Entonces, para hacer eso, en el segundo apartado voy a introducir una función índice. ¿Pero el índice de qué? El índice de toda la tabla, punto y coma. Ahí debería colocar la fila, pero como no está en función de fila, lo dejo vacío. Y selecciono la columna del idioma, ya que esta celda está en función del idioma. Cierro paréntesis y le doy un enter. A ver qué error tengo por ahí. A ver, ya, listo, ya está. Por ejemplo, yo cambio de idioma a español y escojo y me ubica. Si yo cambio de idioma, por ejemplo, japonés, y escojo esa palabra en otro idioma, japonés, ya puedo visualizar la ubicación que se encuentra. Y por último, para culminar, tendría que cambiar de idioma. Por ejemplo, lo voy a dejar en un idioma japonés. Igual, índice, pero el índice de qué? De toda la tabla, punto y coma, en base a esta fila y en base a esta columna. Ya está. Entonces el gato japonés, acá está, correcto. Y ahí estaríamos culminando. Ahora pasemos a ver la siguiente función, que es de base de datos, que se llama la función, que son un conjunto de funciones. Por ejemplo, vemos la primera, que es una forma de sumar mediante la función de base de datos. La sintaxis es la siguiente: igual BD, y desde que escribimos las letras BD nos aparece una serie de sintaxis que podemos utilizar, que va desde contar hasta la base de datos de varianza de población. Entonces aplicamos la primera función de base de datos de suma. BD suma, paréntesis, me pide base de datos, que selecciona toda la tabla. Punto y coma, el nombre del campo, en este caso sería el número de ventas. Punto y coma, ¿cuál sería el criterio? El criterio que voy a utilizar son estas dos celdas, que va de país y Perú, y le doy un enter.
¿Qué es lo que ha sucedido? Me ha sumado las celdas que son de la categoría de Perú. Ahora, datos importantes que tal como está escrito aquí, tiene que estar escrito por acá. Por ejemplo, si acá país escribí sin tilde, acá también tiene que estar sin tilde. Si no, el resultado no va a figurar. Entonces acá, por ejemplo, país sin tilde. Y ahora sí. Entonces tiene que estar tal cual está aquí, debe estar acá. Por otro lado, el criterio tiene que estar en forma de columna, no de fila. Para que si yo selecciono acá, que sea de esta manera, me va a salir valor. Entonces hay que tener presente ese detalle. Veamos la siguiente, que es muy parecida, pero ya no se usaría B de suma, sino B de promedio. ¿Cómo sería? Igual, B de promedio, paréntesis, seleccionar la base de datos. ¿Qué sería toda esta tabla? Punto y coma, nombre del campo. El campo que voy a utilizar sería importe de pedido. Punto y coma, los países, Perú y Bolivia. Ya, acá está el promedio de los países que son de Bolivia. ¿Qué serían los promedios de estas tres cantidades? También lo podemos aplicar con mínimo. Igual, BD, min, paréntesis, la base de datos, punto y coma, cuál es el nombre del campo, importe de pedido, punto y coma y los criterios, país, Bolivia, Colombia. Así como hay min, también tenemos la función de máximo. Entonces en este caso sería igual, BD max, paréntesis, seleccionamos toda la tabla, punto y coma, el criterio, punto y coma, y cierro paréntesis. La misma función la voy a aplicar acá. Igual, BD max, paréntesis, la base de datos, punto y coma, nombre del campo, punto y coma, los criterios. Y por último, por este lado había una hoja que quedó pendiente, en lo cual se realizaba de la siguiente manera. Por ejemplo, acá voy a utilizar max, por ejemplo, acá min, de repente acá contar, y por último de repente aquí encontrar promedio, por ejemplo, promedio. Entonces sería de esta manera. Igual, BD max, paréntesis, ¿en dónde voy a buscar? En toda la tabla. Punto y coma, nombre del campo, las ventas, punto y coma, las regiones, que serían los criterios. Ya está. Y esa misma función la voy a aplicar aquí, con la diferencia que ya no va a ser estos criterios, sino va a ser estos criterios de acá. Y ya no va a ser BD max, sino va a ser BD min. Por acá también, ya no va a ser min, sino va a ser contar. Por acá ya no va a ser estos criterios, sino van a ser los criterios que tengo por este lado. Y por último el promedio, BD promedio. Ya no estas celdas, sino las celdas que tengo por acá. Y listo. Ya esas serían las funciones básicas de base de datos. Vamos a ver las siguientes. Ahora por este lado aplicaremos la función de BD contar. BD contará toda la base de datos, punto y coma, el nombre del criterio que sería número de ventas, disculpe, el nombre del campo, punto y coma, los criterios que serían estos de aquí. Y va a ver, contará. Esta es la función BD contará. Y la función de producto sería así. La función de producto lo que hace es multiplicar las cantidades numéricas que tenga internamente. Por ejemplo, acá sale 180 porque está multiplicando los que son mayores o iguales a 3, que serían estos valores. 3 por 3, 9, 5 por 9, 45 y 45 por 4, 180. Función BD extraer. De la misma manera, BD promedio, paréntesis, más BD extraer, paréntesis, la base de datos, punto y coma, en donde vamos a sacar la información del promedio, punto y coma, los criterios serían nombre del alumno más la palabra Gabriela. ¿Cuál es el promedio de Gabriela? Gabriela su promedio es 14.
a partir de aquí ya son funciones, pero en el ámbito de estadística. Estas son funciones estadísticas. Por ejemplo, una se llama la base de datos de este es con respecto a desviación. Igual BD es BD desviación. ¿En dónde se encuentra? En toda esta base de datos, punto y coma, nombre del campo, punto y coma, y los criterios que sería país y Uruguay. Por acá, la base de datos de parameterización estándar, igual PDD estándar, paréntesis, en donde va a buscar, punto y coma, y tu columna, punto y coma, los criterios. Uruguay. Y por último, faltando la base de datos de varianza. Estas son funciones, como comentaba, estadísticas. Y la última es la varianza por población. PD punto y coma, la columna, punto y coma, el país. Y listo. Ahora pasemos a ver, este ejercicio se lo dejo para ustedes, para que lo hagan. Y pasamos a ver el tema de importar y exportar información. Para poder importar información me dirijo a la pestaña de datos desde un archivo. En este caso el archivo sería probablemente puede ser de Access como puede ser un archivo de documentos. Entonces veamos. Desde Access yo tengo acá mi carpeta. Excel intermedio, clase 7, y tengo dos documentos de Access. Por ejemplo, voy a seleccionar uno. Me pregunta cuál es la tabla que voy a importar. Por ejemplo, datos de unidades. Aceptar y listo. Ahí me ha importado toda la tabla que se encontraba en Access. Esta de aquí sería una manera de hacerlo. Otra forma de importar información sería mediante un archivo de texto. Desde un archivo de texto busco el archivo que yo tenga. Por ejemplo, acá tengo uno que dice clase.2. Aceptar. Siguiente, finalizar. Y me preguntan dónde quiero importar. Por ejemplo, lo quiero que lo haga aquí. A partir de ahí, aceptar y aceptar. La referencia no es válida. Ya está toda la tabla que se encontraba en ese documento de blog de notas. La otra forma sería mediante la opción de otras fuentes desde Microsoft Query. Es muy parecida, con la diferencia que esta opción nos permite hacer más cositas. Dentro de ellas vemos lo siguiente. Por ejemplo, desde un archivo de Access me preguntan dónde se encuentra el tal documento. Nuevamente yo lo tengo en mi carpeta de Excel intermedio. Y por ejemplo ahora voy a utilizar el de personal. A aceptar. Se va a abrir las tablas que tenga este documento y voy a escoger los campos. Esa es la ventaja que tiene, que me permite importar los campos. Ya no como en el anterior caso toda la tabla completa, sino ahora mediante el campo. Por ejemplo, de aquí quiero el campo formación, la oficina quiero el campo oficina, el personal quiero el campo de repente, que puede ser de repente hijos. Siguiente, finalizar. No tienen una conexión, dice conceptar, finalizar. A ver, dice... Ya me está causando un problema por las conexiones que tienen, ya que no las puedo insertar. Ahora vemos otro ejemplo. Sí, porque este de acá es por las relaciones que tiene internamente la tabla. Un archivo de Access.
que se encuentra en mi disco B de la empresa Traslima. Datos de unidades, por ejemplo, quiero la placa y quiero la fecha de fabricación. Siguiente, finalizar. Ya eso. Ahí están los dos campos que había seleccionado. Solo que hay que tener presente si las tablas tienen relaciones, ya que eso te pediría que utilices otro tipo de permisos para poder insertar esa información. Por el lado de... Y ahora vemos cómo sería por el lado de incrustar archivos. Esa opción la encontramos dentro de insertar en el grupo de texto. Objeto. Nos pregunta qué archivo queremos crear de un archivo. Voy a examinar, por ejemplo, puede ser un archivo que yo tenga en escritorio, un archivo de Word. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo 2. Mostrar el icono para que aparezca un icono. Puedo cambiar ese icono en las distintas versiones que ha habido de Word. No lo voy a vincular y lo voy a dejar en aceptar. Y me va a crear esa incrustación. Que aquí está. Este documento ya lo incrustó. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que es como si elaborara una pequeña copia, en que no va a depender del archivo original. Yo puedo modificar este documento y el archivo original no se va a modificar, ya que lo que está haciendo es un archivo ya incrustado. No necesariamente puede ser de Word, podemos también incrustar otros archivos, como puede ser de repente de Excel. Ahora tengo un documento que sí. Mostrar icono, cambiar icono. Y ahora ya tengo incrustado un documento de Excel. Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, cuídense.